Título: El portador de la magia. Prólogo. Antes de todo, era un simple estudiante. Una vida común y corriente, sin nada especial que la distinguiera de las demás. Despertares tempranos, clases aburridas, exámenes estresantes, la monotonía de la rutina. Un chico como cualquiera, perdido en la inmensidad de una ciudad gris, anhelando algo más, aunque sin saber exactamente qué. Y entonces, el accidente. Un instante fugaz, un destello de luz, y griega. La nada. Pero la nada, en este caso, no fue el fin. Fue un nuevo comienzo. Al abrir los ojos, ya no veía el techo blanco del hospital, ni el rostro preocupado de mi madre. Me encontré en un mundo diferente, un mundo bañado por el sol dorado de un cielo azul intenso, un mundo de castillos medievales con torres puntiagudas, de bosques frondosos y misteriosos, un mundo donde la magia no era un cuento de hadas, sino una realidad palpable. Un mundo donde, de alguna manera inexplicable, yo había renacido. Mi vida común y corriente había terminado, reemplazada por una aventura que apenas comenzaba a desvelar sus secretos. Un destino desconocido, un poder latente, y una nueva vida en un mundo de fantasía medieval me esperaba. Capítulo 1. La muerte y el orfanato. Después de morir, o al menos, de lo que percibí como la muerte, desperté en un orfanato. El olor a madera vieja y a comida poco apetitosa llenaba mis fosas nasales. La sensación de telas ásperas contra mi piel era nueva, extraña. Abrí los ojos, encontrándome con un techo bajo y desgastado. Alrededor, el murmullo de otros niños, sus llantos apagados, sus risas forzadas. Miré mis manos pequeñas, extrañamente delicadas. ¿Eran mías? No se parecían a las manos grandes y huesudas que recordaba. La memoria se me escapaba como arena entre los dedos, dejando solo fragmentos inconexos de mi vida anterior. Escuché susurros. Es una niña nueva, pobrecita, otra más a la que cuidar, niña. Esa palabra resonaba en mi cabeza, extraña e inquietante. ¿Yo, era una niña? La idea me resultaba absurda, inconmensurable. ¿Cómo había pasado de ser un estudiante, un joven adulto, a esto? La confusión era abrumadora, un torbellino de emociones que me dejaba mareada y desorientada. ¿Con qué propósito estaba allí, en medio de ese mar de niños abandonados? ¿Qué me esperaba en este mundo nuevo, en este cuerpo nuevo? La pregunta permanecía flotando, sin respuesta, una sombra oscura en la penumbra de mi nueva realidad. El desconcierto se convertía en una pregunta muda, resonando en el silencio del orfanato. Una pregunta que, intuía, me acompañaría durante mucho tiempo. Me senté en la pequeña y desvencijada cama de madera, las ásperas sábanas rozándome la piel. Necesitaba procesar todo, entenderlo, aunque la tarea se me antojara imposible. Un espejo colgado en la pared, descascarillado por el tiempo y el uso, reflejó mi imagen. Una niña. El reflejo me mostraba una niña pequeña, con el pelo rubio dorado, casi blanco, y unos ojos azules intensos, como el cielo de una tarde despejada. Una imagen que no correspondía con la imagen de mi vida anterior, tan lejana ahora, tan irreal. El desconcierto volvió a invadirme. ¿Quién era yo? ¿Qué hacía aquí? Las preguntas seguían golpeando mi mente, como olas contra un acantilado. Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde allí, pude ver el pueblo. Era un pueblo pequeño, de casas bajas y calles empedradas, un lugar que parecía sacado de las páginas de los mangas y animes que leía antes, o al menos, así me lo parecía. Casas con techos inclinados, una fuente en la plaza central, todo era idílico, pintoresco, demasiado perfecto para ser real. Sin embargo, incluso esa familiaridad, esa extraña sensación de reconocer el entorno a través de las páginas de mis lecturas, no lograba calmar la confusión, el vacío que habitaba mi interior. Era como si estuviera observando una película, una fantasía, mientras mi mente seguía atrapada en la realidad de mi muerte y de mi nueva y desconcertante existencia. La mezcla de incredulidad, de miedo, de una extraña aceptación me dejó sin aliento. Era un escenario de fantasía, pero la pesadez de la realidad, el vacío de la pérdida, seguían siendo palpable. ¿Había muerto y renacido en un anime? La idea, aunque absurda, era la única explicación que encontraba, aunque no era suficiente para resolver el misterio que era mi nueva vida. La pregunta resonó en mi mente, una afirmación más que una interrogación. Si esto era un mundo de fantasía medieval, entonces, ¿existía la magia? La idea, antes absurda, ahora parecía la conclusión más lógica, dada la situación. La posibilidad de magia, de algo más allá de lo comprensible, me llenó de una mezcla de temor y fascinación.
Era un salto enorme, desde la vida cotidiana a un mundo donde lo sobrenatural era lo normal. Con cautela, salí al patio. El aire fresco me dio una sensación de calma, aunque la incertidumbre permanecía. El jardín era pequeño pero cuidado, con flores de colores vibrantes que no reconocía, plantas con hojas extrañas y un aroma dulce e inusitado. Observé cada detalle, cada hoja, cada pétalo, buscando, ¿qué buscaba exactamente? No lo sabía. Quizá una señal, una pista, algo que me dijera qué estaba pasando, qué significaba esta nueva vida. Un pequeño pájaro de plumaje azul intenso se posó en una rama cercana, mirándome con sus ojos brillantes. Parecía observarme. Estudiarme. O quizá solo era mi imaginación, mi deseo de encontrar algún indicio, alguna respuesta en este mundo nuevo y mágico. La pregunta sobre la existencia de la magia permanecía en el aire, esperando una respuesta que solo este mundo podía dar. Después de unos años, el tiempo se había deslizado como agua entre los dedos. Ya no era la niña desorientada y confundida que había llegado al orfanato. Había crecido, florecido, en este mundo de fantasía. Lisa. Ese era el nombre que me habían dado, un nombre que ahora resonaba con familiaridad, que ya sentía mío. A mis 15 años, la niña que había llegado sin recuerdos era ahora una joven que conocía este mundo, que se había familiarizado con sus reglas, con sus misterios. Los libros habían sido mis compañeros constantes. Devoré libros de magia, de historia, de todo lo que podía encontrar en la biblioteca del orfanato y en la pequeña biblioteca del pueblo. Aprendí sobre los 12 reinos, cada uno con sus propias características, sus propias costumbres, sus propias formas de magia. Aprendí sobre el vasto y poderoso imperio, que dominaba una gran parte del continente. Pero había algo que seguía siendo un enigma, un misterio que me intrigaba profundamente. Un lugar, una región del mapa que estaba completamente en blanco, sin ninguna información, sin ningún registro. Un vacío en el conocimiento, una zona prohibida, una mancha ciega en la historia de este mundo. ¿Por qué no había información sobre ese lugar? ¿Qué secretos ocultaba? La pregunta se convirtió en una obsesión, un faro que iluminaba mi camino, un enigma que prometía una aventura mucho más grande de lo que nunca había imaginado. La posibilidad de descubrir la verdad sobre ese lugar olvidado me llenaba de una extraña mezcla de ansiedad y emoción. El sol filtraba sus rayos a través de las hojas del bosque, creando un patrón de luz y sombra en el suelo. Caminaba con cuidado, buscando hierbas medicinales, un conocimiento que había adquirido con los años, complementando mis estudios de magia. El aroma a tierra húmeda y a plantas silvestres llenaban mis pulmones. De repente, escuché voces, masculinas, ásperas, que se acercaban. Me escondí detrás de un gran roble, observando con cautela. Vi a 3 hombres, vestidos con ropas oscuras, que llevaban consigo un gran pájaro, hermoso pero herido, con las alas ensangrentadas. Este vuelo no sirve para nada, dijo uno de ellos, su voz llena de desprecio. Además, el maestro dijo que lo quemáramos, añadió otro, riéndose con una crueldad que me heló la sangre. Ja 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 ja, repitió el tercero, con una risa vacía y siniestra. ¿Qué es lo que hacen? Murmuré para mí misma, mi voz apenas un susurro. Quemar, un pájaro. La imagen de las llamas consumiendo a la criatura me provocó un escalofrío. Eso es malo, dije en voz baja, pero con firmeza. Una oleada de ira me inundó. Estos hombres eran claramente malos. Sus acciones eran crueles, innecesarias, y me llenó de un presentimiento muy malo. La imagen del pájaro herido me perturbó profundamente. Seguramente, pensaría, trabajaban para algún noble tirano, algún individuo sin escrúpulos que no dudaría en usar medios tan crueles para mantener su poder. Sabía que tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Los hombres se adentraron en el bosque, sus figuras desapareciendo entre los árboles. Sin dudarlo, los seguí, manteniéndome en las sombras, utilizando la cobertura de los arbustos y árboles para ocultarme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y determinación me impulsaba. Tenía que saber qué planeaban esos hombres. Tenía que detenerlos. Después de un rato, los vi entrar en una posada, un lugar humilde y oscuro, con una atmósfera sospechosa. Esperé un momento, respirando hondo para controlar mi nerviosismo, antes de entrar yo misma. Encontré una mesa en un rincón oscuro y me senté, tratando de pasar desapercibida entre los parroquianos. Escuché atentamente su conversación. Este pueblo es patético, pero pronto desaparecerá, dijo uno de ellos, su voz un susurro lleno de maldad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su tono no dejaba lugar a dudas. Estaban planeando algo terrible.
El otro hombre asintió, su rostro oculto en la penumbra. El maestro está muy satisfecho con nuestro trabajo. Pronto, él tendrá todo el poder que desea, agregó, y ahí fue donde se mencionó algo que me puso los pelos de punta: con la magia oscura que hemos reunido, el ritual se completará. El maestro se convertirá en invencible, la magia oscura, una magia prohibida, peligrosa, capaz de causar un daño inimaginable. Mis manos se apretaron en puños. No permitiría que esos hombres llevaran a cabo sus planes. Salí de la posada con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La información que había obtenido era aterradora, pero tenía que advertir al pueblo. Corrí hacia la plaza central, buscando a alguien que me escuchara, a alguien que me creyera. Pero mis palabras fueron recibidas con burlas, con incredulidad. La mayoría se reía de mí, me miraban con desdén, con una mezcla de lástima y desprecio. Había vivido en el orfanato muchos años, y ese tipo de reacción ya la conocía. Incluso ahí, siempre había sido vista como la niña extraña, la niña diferente. Intenté explicarles lo que había visto, lo que había oído, la amenaza que se cernía sobre ellos, pero mis palabras se perdían en un mar de incredulidad y sarcasmo. Había un hombre, uno más grande, más fuerte, que se burló de mi advertencia abiertamente. Se acercó a mí, su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. Me empujó violentamente, me hizo caer al suelo, y me golpeó. Ja 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 ja, niña tonta. Deja de inventar cuentos, dijo, su voz llena de crueldad, su risa como un insulto directo a mi verdad. El dolor físico era intenso, pero mucho peor era el dolor de la incomprensión, la impotencia de no poder hacer que me creyeran. Me levanté, con lágrimas en los ojos, pero con la verdad firmemente arraigada en mi corazón. Tenía que encontrar la manera de demostrarles lo que se avecinaba. Tenía que detener a esos hombres, no importa lo que cueste. El miedo se convirtió en combustible. El rechazo, en motivación. Me encerré en mi pequeño cuarto, rodeada de libros y hierbas medicinales. Estudié magia sin descanso, con una intensidad que antes no había conocido. Las noches se convertían en días, los días, en un borrón incesante de aprendizaje. Corté las hierbas con una espada de madera, practicando movimientos precisos, ágiles, preparando mi cuerpo y mi mente para la batalla que se avecinaba. Sabía que las cosas se pondrían feas. Mucho más feas. Un chico, uno de los del orfanato, me observaba a menudo desde la distancia. Sus ojos, curiosos y cautelosos, me seguían con una mezcla de admiración y temor. Pero no me importaba. Su mirada, su presencia, no importaba. Mi único objetivo era salvar mi hogar, salvar el pueblo que, a pesar de su incredulidad, seguía siendo mi hogar. Y entonces, llegó el momento. Después de semanas de estudio incesante, después de noches sin dormir, después de días de práctica exhaustiva, finalmente descubrí los planes de esos hombres. Sus movimientos, antes confusos, ahora tenían sentido. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. No solo sabía lo que planeaban, sabía cómo detenerlos. La tensión, el miedo, la determinación, se mezclaban dentro de mí, creando una energía ardiente, una fuerza imparable. Había llegado el momento de actuar. Los hombres llegaron al pueblo al atardecer, como sombras que se cernían sobre la tranquilidad del lugar. Uno de ellos, el más corpulento, se lanzó sobre los aldeanos, blandiendo un cuchillo con una ferocidad brutal. El caos se desató. Gritos, confusión, pánico, pero yo estaba preparada. Con un grito, canalicé mi magia de viento. Un torbellino de aire se formó a mi alrededor, repeliendo al hombre con una fuerza inesperada. Lo lancé varios metros hacia atrás, dejándolo aturdido en el suelo. El silencio cayó sobre la plaza, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. Todas las miradas estaban sobre mí. El hombre, con los ojos llenos de sorpresa y rabia, se incorporó. «Así que tú fuiste, mocosa», gritó, su voz llena de odio. «¿Tú fuiste la que nos ha estado siguiendo?» Se abalanzó sobre mí, su cuchillo brillando bajo la luz del crepúsculo. Pero yo no me dejé intimidar. Con un movimiento rápido, desenvainé mi espada de metal, que había reemplazado a la de madera. La hoja brillaba bajo la luz del sol poniente. Había llegado el momento de poner a prueba mi entrenamiento. Con un golpe preciso, desarmé al hombre, dejándolo desarmado y sorprendido. Los otros hombres, nerviosos, se miraron entre ellos. «Solo es una niña», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro. Pero yo no era una simple niña. Yo era Lisa, la portadora de la magia del viento, y estaba lista para defender mi hogar. Los otros dos hombres, viendo caer a su compañero, se lanzaron contra mí al mismo tiempo. Pero el resultado fue el mismo.
Mis movimientos, ágiles y precisos, los superaron con facilidad. Un golpe aquí, una estocada allá, y ambos salieron volando, igual que el primero, chocando contra la pared de una casa cercana. El silencio volvió a reinar, un silencio tenso, expectante. Pero entonces, un destello. Un rayo de energía oscura, fría y poderosa, me atravesó como una flecha. Salí volando, dando vueltas en el aire, hasta estrellarme contra el suelo con un golpe seco. El dolor me invadió, me aturdió. Me incorporé con dificultad, tosiendo, la vista borrosa. Del polvo y el humo apareció él. El líder. Alto, imponente, con una mirada fría y despiadada. Su presencia irradiaba una energía oscura, opresiva. Así que esta mocosa es fuerte, dijo, su voz arrastrando una amenaza latente. Pero no lo suficiente. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, revelando una satisfacción oscura. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La verdadera prueba de mi fuerza, de mi valor, estaba a punto de comenzar. El líder, con su poder abrumador, era una amenaza inmensa, pero yo no retrocedería. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Así que usted es el responsable del ataque a este pueblo, dije, mi voz entrecortada por el dolor, pero firme. Le miré a los ojos, desafiándolo, a pesar del dolor que recorría mi cuerpo. Él me devolvió la mirada con un desprecio absoluto. Sí, niña, dijo, su voz resonando con una arrogancia repugnante. Pero mírate, apenas puedes moverte. Tenía razón. El rayo de energía me había debilitado, pero no me había derrotado. Con un esfuerzo sobrehumano, concentré mi energía y usé magia de curación. El dolor comenzó a disminuir, aunque mi cuerpo seguía débil. Me puse en pie, tambaleándome un poco, pero con mi espada firme en mi mano. No permitiría que me intimidara, no permitiría que me derrotara con sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera atacarlo de nuevo, el hombre intentó una táctica diferente. En lugar de atacar, comenzó a contarme una historia. Una historia donde ellos eran los buenos, los salvadores, y nosotros, los habitantes de este pueblo pacífico, éramos los malos. Habló de una gran amenaza, de un peligro inminente que solo ellos podían detener, y cómo sus acciones, tan crueles como parecían, eran necesarias para el bien mayor. Una distorsión retorcida de la verdad, un intento de manipularme, de convencerme de que estaba equivocada. Su mirada, aunque llena de arrogancia, tenía un atisbo de desesperación, o quizá solo era mi esperanza, intentando encontrar una explicación lógica a sus actos. Pero yo no le creería. Sabía la verdad. Ignorando su retorcida historia, me lancé contra él con toda mi fuerza, mi espada brillando bajo la luz crepuscular. Pero el resultado fue el mismo. Con un solo dedo, me repelió como si fuera una pluma al viento. Salí volando de nuevo, estrellándome contra el suelo con más fuerza que antes. El dolor era intenso, punzante, pero mi determinación no flaqueaba. Me levanté, con el cuerpo dolorido, la respiración entrecortada. La sangre brotaba de una herida en mi brazo, pero me negué a mostrar debilidad. El hombre observaba mi esfuerzo con una sonrisa fría, burlona. Es inútil, niña, dijo, su voz llena de superioridad. Ríndete. Jamás. Grité, mi voz llena de rabia y determinación. Tiene que haber una forma de tocarlo, de derrotarlo. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución, una estrategia, una manera de superar su abrumadora fuerza. Sabía que mis ataques directos eran inútiles. Necesitaba encontrar una debilidad, un punto ciego en su poder. El tiempo se agotaba, y la desesperación se mezclaba con la determinación, alimentando mi insistencia. Tenía que encontrar una forma de romper su impenetrable defensa. Un destello de comprensión iluminó mi mente. Recordé un antiguo conjuro, un hechizo olvidado, que hablaba de la disolución de escudos mágicos. Un hechizo arriesgado, complejo, que requería una precisión milimétrica y una gran concentración de energía. Pero era mi única esperanza. Cerré los ojos, concentrando toda mi energía, y comencé a recitar el conjuro, las palabras antiguas resonando en el aire. Un resplandor cegador envolvió al hombre. Su aura oscura, su escudo invisible, comenzó a disiparse, a desvanecerse, hasta desaparecer por completo. Abriendo los ojos, vi al hombre expuesto, vulnerable. Sin dudarlo, aproveché la oportunidad. Con toda mi fuerza, le lancé un golpe certero, directo a su pecho. Lo vi volar por los aires, estrellándose contra un edificio cercano. Un momento de silencio cayó sobre el pueblo, un silencio roto solo por mi respiración agitada y por el sonido del viento.
Se levantó, con enojo y con una expresión de sorpresa que casi puedo clasificar como miedo en sus ojos. El hombre se levantó, tambaleándose, la rabia oscura y profunda en sus ojos. El conjuro había funcionado. Había roto su defensa. Ahora era mi oportunidad de darle el golpe final. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, el hombre apareció a mi lado con una velocidad aterradora. Ja 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 ja, eres poderosa, niña, dijo, su voz llena de una mezcla de admiración y burla. Pero aún te falta mucha práctica para ser un mago de verdad. Antes de que pudiera siquiera defenderme, un nuevo hechizo salió disparado de su mano, una ráfaga de energía oscura que me golpeó con una fuerza devastadora. Salí volando, estrellándome contra el suelo con un golpe ensordecedor. El dolor fue inmediato, abrumador. Mis heridas, antes superficiales, se habían agravado. Sentía un dolor profundo, punzante en todo mi cuerpo. La visión se me nubló, y mi respiración se hizo dificultosa. Mis fuerzas me abandonaron por completo, y caí inconsciente. Al despertar, el mundo era un panorama desolador. El pueblo había dejado de existir. Miles de muertos. Edificios destruidos, en ruinas, quemados hasta los cimientos. Una escena de horror y destrucción que me heló la sangre. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a humo, a muerte, a desesperación. Mi propio cuerpo era un testimonio del desastre. No podía caminar. El dolor era insoportable, y mi cuerpo estaba cubierto de sangre. Había sobrevivido, sí, pero ¿a qué costo? La victoria se había convertido en cenizas, en un amargo recuerdo de lo que había perdido. Me arrastraba por el suelo, dejando un rastro de sangre a mi paso. Cada movimiento era un tormento, un grito silencioso de dolor que solo yo podía sentir. Mierda, mis piernas, murmuré, la voz apenas un susurro entrecortado por el dolor. El dolor era insoportable, punzante, como si mis huesos se estuvieran rompiendo. Justo cuando sentía que mis fuerzas me abandonaban, un hombre apareció. Un hombre que no reconocí, de rostro cansado y curtido por el sol, con ojos llenos de compasión. Sin decir una palabra, me levantó con cuidado, con una delicadeza sorprendente, considerando mi estado. Me llevó a su casa, una humilde choza en las afueras del pueblo destruido. Limpió mis heridas con una habilidad sorprendente, con una gentileza que me hizo sentir, por un instante, un poco de calma. Fue suerte que sobrevivieras, niña, dijo, su voz suave pero firme. Me ofreció un poco de agua y un trozo de pan. Lo miré, devastada. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido más poderosa, nada de esto habría pasado, susurré, la culpa y el dolor aplastándome. El peso de los muertos, el peso de mi fracaso, era una carga demasiado pesada de soportar. El dolor en mis piernas era insoportable, pero era el dolor en mi corazón lo que me hacía sentir que me desmoronaba. El hombre me miró con comprensión, con una tristeza que reflejaba la mía propia. Lo sé, dijo, su voz baja y tranquilizadora. Pero niña, tú puedes ser más fuerte. Sus palabras, aunque simples, me inyectaron una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Era un rayo de luz en medio de la tormenta. Ve a la Academia Militar para Magos, dijo, sus ojos brillando con una firmeza inesperada. Allí te entrenarán, te harán más fuerte. Te darán las herramientas que necesitas para evitar que esto vuelva a suceder. Su propuesta era inesperada, pero en el fondo, era lo que yo necesitaba. Era lo que mi corazón, destrozado pero aún latente, deseaba. Era un camino hacia la redención, hacia la posibilidad de un futuro mejor, un futuro donde pudiera proteger a los demás, donde pudiera evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Asentí, mi voz apenas un susurro. De acuerdo, dije, con la convicción renovada, con una pequeña pero potente llama de esperanza reavivándose dentro de mí. Pero incluso con esa chispa de determinación, la realidad era implacable. Mi cuerpo aún estaba destrozado, y yo no podía ni siquiera moverme. El camino hacia la Academia Militar para Magos parecía una montaña imposible de escalar, una distancia inmensa e insalvable. El hombre me miró fijamente, su expresión seria y preocupada. Antes de eso, primero hay que detener a los que atacaron el pueblo, dijo, su voz firme y resuelta. No podemos dejar que sigan causando daño. Tenía razón, por supuesto. La venganza, la justicia, eran necesarios. Pero la realidad era implacable. Lo sé, respondí, con un suspiro de resignación. Pero con mi estado, no puedo hacer nada. Y además, no servirá de nada pelear con ellos. La última vez, su poder me causó graves daños. Apenas sobreviví. El recuerdo del dolor, del terror, de la impotencia, me inundó de nuevo.
Sentí la pesadez de la derrota. El problema es su magia oscura, continué, mi voz baja y apagada. Si tan solo pudiera atacarlos, si tan solo pudiera encontrar una forma de contrarrestar su magia oscura, pero mientras la tengan, mientras se protejan con ese poder oscuro, no podré ganar. No podré derrotarlos. La desesperación, la sensación de impotencia, se cernieron sobre mí. Parecía no haber solución, ningún camino para avanzar. La derrota, la pérdida, parecía inevitable. El hombre me miró a los ojos, su expresión seria, pero con un atisbo de esperanza. Pero eso no es el problema, dijo, su voz firme y segura. Esos hombres, se dirigen a la Torre de los Deseos. ¿La Torre de los Deseos? Pregunté, confundida. Nunca había oído hablar de ella. Sí, respondió el hombre. Esa torre, concede cualquier deseo. Sus palabras resonaron en mi mente. De pronto, todo cobró sentido. La ambición de esos hombres, su poder, habían estado trabajando para obtener la magia oscura con un único objetivo. Conseguir un deseo en la Torre de los Deseos. Todo encajaba. Mis pensamientos se aceleraron, intentando descifrar cómo derrotar a esos hombres, cómo evitar que obtuvieran lo que buscaban. ¿Cómo contrarrestar su magia oscura? ¿Cómo enfrentarme a su poder abrumador? Estaba sumida en mis pensamientos, en mis propias dudas y miedos, cuando una voz resonó, clara y precisa, rompiendo el silencio. La única forma de contrarrestar la magia oscura, es tener un arma con atributos de luz. Volví la cabeza, sorprendida. Era el chico, el mismo chico que me había observado entrenando en el pueblo, aquel chico con la mirada curiosa y cautelosa. Su aparición era inesperada, su conocimiento, asombroso. La esperanza, como un rayo de sol, penetró la oscuridad que me envolvía. ¿Y cómo hago eso? Pregunté, mi voz apenas un susurro, con una mezcla de esperanza y temor. El chico me miró con una expresión seria, con una determinación que me sorprendió. Es a través de un ritual, respondió, su voz firme y segura. Pero no es fácil. Es un proceso delicado, complejo. Si lo haces mal, la espada se romperá, y el ritual fallará. Es un proceso duro, agotador, que requiere una gran precisión, una gran concentración, pero la recompensa vale la pena. ¿Por qué nos ayudas? Pregunté, con un atisbo de incredulidad. ¿Por qué un chico como él, que parecía tan joven e inexperto, se arriesgaría a ayudarme a mí, a una desconocida? El chico respiró hondo, sus ojos se llenaron de una rabia contenida, una rabia profunda y oscura. Porque esos tipos, mataron a mi padre, dijo, su voz apenas un susurro. Y no los perdonaré jamás. Su respuesta, tan simple, tan llena de dolor y de justicia, me conmovió hasta las lágrimas. Era la misma rabia, la misma determinación, la misma necesidad de justicia que yo sentía en mi corazón. Había encontrado a un aliado, un compañero en esta batalla, en esta búsqueda de redención. El hombre, observando la conversación entre el chico y yo, se acercó con una expresión serena, pero atenta. Su silencio hasta ahora había sido significativo, una especie de calma en medio de la tormenta. Ahora, su voz resonaba, firme y cálida a la vez. ¿Cuál es tu nombre, niña? Dime. Lisa, respondí, mi voz aún débil, pero firme. El nombre, antes un simple rótulo, ahora resonaba con un significado nuevo, con una fuerza recién descubierta. Lisa, la superviviente, la que se levantaría de las cenizas. El hombre asintió, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Lisa, repitió, su voz cálida y reconfortante. Cuando te recuperes, te daré una lección de espadas. Necesitarás saber defenderte, no solo con magia. Intenté concentrar mi energía, usar mi magia de curación para aliviar el dolor insoportable en mis piernas, pero nada ocurrió. Mi magia, normalmente tan fiable, se negaba a responder. La frustración me invadió. El chico, con su conocimiento pragmático, explicó la situación con simpleza. La magia de curación solo sirve para heridas leves, Lisa, dijo, su voz comprensiva. Tus huesos están rotos. Necesitas un tratamiento médico adecuado. Su explicación, aunque fría, me trajo una bocanada de realidad, de pragmatismo. Las emociones, aunque necesarias, no eran suficientes para curarme. Necesitaba ayuda real, tangible. La magia de curación era un recurso limitado ante la gravedad de mis heridas.